La visa Schengen te pueden negar por muchísimos factores. Falta de documentos, documentos erróneos, tomaste mala cita. Así que en este episodio vamos a conversar todo lo que no te dijeron sobre la visa Schengen y lo que sí debes hacer para que tu visa sea aprobada. Bienvenidos al segundo episodio de Lux Viajes Podcast. Yo soy Pau y vamos a conversar sobre todo lo que no te han dicho de la visa Schengen. A nosotros a diario nos llegan muchísimas preguntas sobre cómo necesito, qué puedo hacer para tramitar esta visa, así que en realidad a veces no los alcanzamos a responder, pero bueno, este espacio es para contestar esas preguntas de dudas que ustedes tienen para poder tramitar esta visa. Lo primero que vamos a saber o necesitas saber es qué es la visa Schengen. La visa Schengen es una visa que te va a permitir entrar a la Unión Europea. Lo más importante, esta visa obviamente tiene accesos a demás países, como por ejemplo, con visa Schengen puedes entrar a México, pero bueno, eso se los puedo contar en otro episodio. Pero ahora vamos a conversar sobre requisitos, miedos, mitos, todos los documentos que necesitas para esta visa. Así que bueno, esta visa Schengen es importantísima aplicar con solvencia económica y mucho se habla de qué es la solvencia económica. Me atrevo a decir que es uno de los requisitos más importantes para aplicar esta visa. Y la solvencia económica es nada más y nada menos que demostrar capacidad financiera para viajar. Y mucho también me preguntan, o sea que tengo que tener muchísimo dinero para viajar o para aplicar a la visa. No, no es así, no tienes que tener muchísimo dinero, pero sí tiene que ser todo de forma coherente a lo que nosotros vamos a aplicar. Es decir, si yo quiero viajar a Europa, sabemos que Europa no es tan económico, entonces yo tengo que demostrar una solvencia diaria mínima para que el consulado me pueda decir, ok, es una persona que sí va a tener la estabilidad económica necesaria para poder aplicar. Entonces, lo primero, ya sabemos, estabilidad económica, solvencia económica. De ahí, existen muchos otros requisitos que van a depender mucho de la embajada por la que te vas a presentar. Por ejemplo, si te estás presentando por España, tienen unos requisitos. Si te presentas por Francia, tienes otros requisitos. Si te presentas por Alemania, tienes otros requisitos. En esta ocasión les voy a poner el ejemplo más común que nos llega a la agencia porque es una de las visas. Nosotros tramitamos acá en agencia todas las visas, pero esta visa Schengen es una de las que más nos llega, pero también nos llegan muchísimas dudas. Así que ahora como ejemplo vamos a hablar de BLS España, es decir, para tramitarla por España. Los primeros requisitos son, número 1, ya les hablé de solvencia económica. Esta solvencia tiene que ser de mínimo $200 a $300 por día por persona. Es decir, si yo me voy 10 días, estos $200 tienen que ser multiplicados por los 10 días. Hablamos de que yo tengo que tener una solvencia económica de $2,000 en mi cuenta. Esto de aquí tiene que ser demostrable por cuentas de ahorro, cuentas corrientes. Las pólizas sí sirven, la verdad es que sirven bastante y me lo han preguntado. Si sirven las pólizas, sí. Pero la póliza, recordemos que es un depósito de dinero en tiempo fijo. La póliza se me puede desembolsar en un año y resulta que mi visa la tengo el siguiente mes. Entonces, claramente no va a ser una solvencia tan viable para presentarte una visa. Entonces, lo recomendable es que estos $2,000, asumiendo que sean 10 días, los tengas en cuenta corriente o ahorro. Eso es en realidad una solvencia. Ojo, no te presentes nunca con el mínimo de solvencia porque recuerda que hay gastos extras como el vuelo y muchas otras cosas más. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Por lo menos unos $1,000 más. Es decir, que yo debería tener aproximadamente $3,000 en la cuenta. Me han llegado muchos casos a la agencia que me dicen, pero a mí me la aprobaron sin esta solvencia. Sí, puede darse el caso, pero seguramente en estos casos hubieron más arraigos en el país que sirvieron como estabilidad para que te aprueben. Por ejemplo, un trabajo de 30 años donde tú recibes una remuneración de, no sé, $2,000. Entonces, obviamente, esa sí va a ser una garantía para el consulado. Pero lo recomendable es lo primero, la solvencia. Lo segundo, muy importante, es la reserva del vuelo. Y esto también se habla muchísimo. ¿Tengo que comprar un vuelo ya? ¿Tengo que tenerlo comprado? ¿Con qué tiempo de anticipación? No. No tienes que comprar un vuelo porque no te lo exige el consulado. Lo que sí te van a exigir es la reserva del vuelo con fecha de salida y fecha de retorno al país. Esto es súper importante que tengas claro que tienes que tener una reserva tanto de vuelo como reserva hotelera. Y en ese tema ya voy a entrar porque o puedes tener una reserva de vuelo o también puedes tener una reserva de itinerario turístico completo.
Así que bueno, vamos a entrar en este mundo un poco más de la visa Schengen con preguntas que ustedes me han ido haciendo a lo largo de estos meses y yo las he ido anotando para nuestra inauguración del podcast. Así que en este capítulo de visa Schengen voy a responder esas preguntas que tal vez no alcancé a responder y ustedes necesitan saber. Y entre las preguntas más comunes y más repetidas que me han llegado son, por ejemplo, número 1, ¿qué documentos necesito para aplicar a la visa Schengen por primera vez? Número 1, solvencia económica. Número 2, reserva del vuelo. La solvencia económica ya les dije, ¿no? Se presenta mediante estados de cuenta, extractos de cuenta bancarios de corrientes o ahorros. Siempre estos extractos que por favor sean mínimo 6 meses atrás. Porque lo que te exige el consulado son 6 meses, aunque han habido casos también que se han presentado con los últimos 3, pero si es posible que este movimiento bancario sea los últimos 6 meses, es súper importante eso. Y ojo con algo que me ha pasado un montón, y es que yo les digo a los clientes, ¿no? Tienen que tener la solvencia económica y vienen y hacen un avance de la tarjeta. Al hacer avance de la tarjeta, no está mal, pero yo les digo, si van a hacer un avance de tarjeta y van a depositar en sus cuentas, porque al final del día sí, es su tarjeta, es su flujo, pero a ver, la plata de tarjeta no es plata nuestra, al final del día es plata del banco. Entonces, si ustedes van a hacer eso y digamos que hacemos un avance de $5,000, no es posible coger los 5,000 y depositar 5,000 nuevamente, porque ese movimiento de depositar 5,000 de la nada y de ahí no volver a mover la cuenta es muy sospechoso para el consulado. Entonces, ¿qué yo recomiendo? Sacar los 5,000 e irlos rotando poco a poco como que fuera un ingreso de salario mensual normal. Es decir, de repente deposito de esos 5,000, 200, luego deposito 500, luego deposito 800, luego deposito 30. De esa manera se va a ver que hay ingresos recurrentes y que son más normales. Pero si depositaste 5,000 y de ahí no volviste a mover la cuenta, dejas mucho que pensar al consulado. Así que la solvencia es esa, tener la disponibilidad en efectivo en las cuentas corrientes o en las cuentas de ahorro. Así que la solvencia económica es un requisito indispensable. Segundo requisito, reserva de vuelo y reserva de hotel. Como ya les había contado, estas reservas no tienen que estar pagadas. Por favor, no se dejen engañar si alguien les dice, no, es que a ver, págame que te reservo el hotel o te reservo el vuelo y con eso te garantizo que te van a dar la visa. Eso es falso, ¿ok? No necesitas tener un vuelo comprado o un hotel ya emitida, ya tu reserva pagada, porque lo que te van a pedir en el consulado únicamente va a ser la reserva del vuelo, ¿ok? Y la reserva del vuelo se la puede hacer sin pagar un centavo. La reserva de vuelo, la reserva de hotel y aquí entra otro requisito súper importante, seguro de viaje. El seguro de viaje tiene que ser mínimo de 30,000 euros por día por persona, ¿ok? Pero también pasa mucho que me dicen, ¿cómo voy a pagar 30,000 euros por un día? No se paga 30,000 euros. Lo que tienes que tener el seguro es esta cobertura de 30,000 euros por si llegas a tener una calamidad doméstica, una emergencia, cualquier accidente en destino, es decir, en Europa. Entonces, este seguro médico tiene que cubrir esa emergencia por 30,000 euros. Y es todos tus días de cobertura. Es decir, que si te vas 10 días, el seguro tiene que tener la cobertura por los 10 días y diario 30,000 euros. Este seguro normalmente cuesta entre $4, $4.50 máximo por día por persona. Otros de los requisitos más importantes también, todo, absolutamente todo lo que avale que tienes arraigo y estabilidad en el país. Y al decir esto, ¿a qué me refiero exactamente? Número 1, si trabajas en relación de dependencia, todo lo que avale que tú en realidad trabajas acá, ¿ok? Por ejemplo, si eres médico, si eres docente, si eres servidor público, cualquiera que sea tu trabajo en relación de dependencia, es importante demostrarlo con certificados laborales que tengan cargo, tiempo y sueldo. Es decir, cuánto tiempo estás trabajando en la empresa, qué cargo desempeñas y cuánto ganas. Y esto obviamente firmado por el gerente general o el gerente de recursos humanos. Otro requisito, ¿dónde te depositan tu sueldo? Es súper importante. Si nosotros decimos que tenemos ingresos de, no sé, $1,500, es importante que figure este sueldo por tu trabajo. Y de ahí, obviamente, si estás afiliado al IES, tu extracto del IES, todo lo que avale que en realidad tú estás trabajando ahí. Y los roles de pago también, súper importante. Los últimos 6 roles de pago donde también figure tu sueldo y el cargo que tienes. Ahora, la otra figura es si tienes negocios propios y eres independiente. Si eres independiente, tienes que presentar el documento más importante que avala que en realidad realizas una actividad comercial legal en el Ecuador, que es el RUC. Si eres de otro país,
bueno, pues dependiendo del país vas a tener que demostrar todos estos documentos que te justifiquen y avalen que tú realizas una actividad comercial. En el Ecuador es el SRI y esta empresa te genera el RUC, ¿ok? Aparte de eso, las declaraciones mensuales, si es que declaras mensual o semestral del IVA y el impuesto a la renta. Si es que eres de otro país, también deben haber algún tipo de declaración o justificación de todos tus ingresos anuales. Entonces, acá en Ecuador es el impuesto a la renta. Entonces, este impuesto a la renta va a reflejar cuáles fueron tus ingresos completos anuales. Súper importante eso, porque de esa manera vamos a ver en realidad si este negocio tiene arraigos y solvencia en el país. Si tienes personal a tu cargo, también es súper importante demostrar eso, y también los estados financieros de la empresa, para también, volvemos al mismo punto de la solvencia económica, demostrar que esta empresa en realidad existe y que genera una actividad comercial que está dejando un margen de ganancia en el país. La visa Schengen, a diferencia de la americana, sí te pide que puedas presentar bienes en el país. Y ojo, me han pasado también casos, y de pronto fue tu caso, de que no te presentaste y no te pidieron, o no presentaste y te dieron la visa con el tema de bienes. Pero si tienes, sí te voy a recomendar que siempre presentes bienes como casa, carro, moto, terrenos, propiedades, pólizas, lo que sea que tú puedas demostrar como bienes en el país es súper importante, porque eso también demuestra un poco más de estabilidad en el país. Y como último requisito, el formulario. Este formulario me atrevo a decir también que es uno de los requisitos más importantes. De este formulario va a depender que te aprueben o te nieguen la visa. ¿Por qué? En el formulario se detalla toda la información tuya, es decir, dónde trabajas, por qué motivo vas, cuántos días te vas a quedar, qué tipo de visa estás pidiendo. Así que es muy importante que pongas los datos exactos y la información correcta. Un dato mal escrito en el formulario podría costarte la negación de visa. Así que estos, digamos que son los requisitos primordiales. Claramente me encantaría abarcar todos los casos que nos han llegado, pero todo caso va a ser diferente. Estos son los requisitos más importantes si te presentas como visa de turista, pero obviamente existen más casos que no los voy a abarcar todos acá porque no alcanzaría. Me encantaría y lo podríamos tocar en otro capítulo, de hecho, pero por ejemplo, si alguien te va a invitar y te va a garantizar ese viaje, es otra historia, es otra forma de presentarte. Esta persona que reside, me invento, en Madrid, va a tener que enviarte una carta de invitación, y esta carta, ¿dónde se la va a pedir? En la Policía Migratoria de España. Esta persona tiene que acercarse, pedir la carta. Es un formato de carta especial, por si acaso. No es que tienes que hacerlo en Word y ya, no, es un formato de carta especial. Viene con un sello de la Policía Migratoria de España y eso se envía a Ecuador, eso se presenta. Si es que esta persona va a garantizar tu viaje, hay que hacer documentos apostillados y bueno, es otra historia. Pero si te vas a presentar tú solo con tu familia, los documentos y todos los requisitos que te mencioné son los primordiales que tú necesitas saber para presentarte. Otras preguntas que también nos han dejado un montón. Estas preguntas, por si acaso, son sacadas de las redes sociales, que yo sé que a veces no se alcanza a responder, pero aquí las vamos a responder. Así que bueno, ¿qué documentos necesito llevar? Ya te lo conté. ¿Es obligatorio tener el vuelo comprado? No es obligatorio, basta con la reserva de vuelo. ¿Puedo aplicar sin tener aún la reserva de hotel confirmado? No puedes aplicar sin tener un hotel confirmado o un itinerario de viaje. Como te había contado, es súper importante presentar cuál es mi intención de viaje. ¿Qué pasa si te presentas sin la reserva de hotel o sin la reserva de un itinerario de viaje? Van a decir, ok, ¿y qué quieres ir a hacer allá? ¿Cómo es que me pides visa si ni siquiera sabes dónde vas a dormir, dónde vas a llegar, qué ciudades vas a conocer de Europa? Entonces es muy importante tener el hotel o la reserva de tour ya lista, ¿ok? Porque si no presentas esto, probablemente te la van a negar. Y ojo con algo, cuando te niegan la visa, te entregan un documento, ¿verdad? Te llega el pasaporte en un sobre y anexo a eso te llega una hoja donde ahí te dice el motivo de negación de visa. Puede ser por falta de fiabilidad en los documentos, te pueden mandar también por falta de credibilidad en el motivo de viaje, por falta de solvencia económica. Bueno, hay algunos puntos, pero si tú llegaras a enviar documentos sin la reserva de hotel, probablemente te van a mandar que falta fiabilidad en los documentos. Así que sí, necesitas de ley tener una reserva de hotel o una reserva del itinerario, no sé, de 15 días que vayas a viajar completo. ¿Puedo presentar una carta de invitación en vez de una reserva? Súper buena pregunta. Sí puedes presentar una carta de invitación,
Pero ¿qué pasa? Mucho cuidado con esto y me río porque en algún momento nos pasó de que, les cuento esta anécdota, una señora, una cliente, llegó y me dijo, me negaron la visa. Bueno, yo no sé dónde habrá hecho el proceso, pero nos contó que le negaron la visa y nosotros le decíamos, pero bueno, siempre cuando una visa viene negada, a nosotros nos gusta indagar por qué se negó, qué pasó. Entonces ella me dice, sí, me negaron la visa. Yo le comencé a preguntar un poquito más de cómo se presentó, qué documentos presentó y ella me decía, sí, es que a mí me llegó una carta de invitación, no me acuerdo, creo que era de la hermana, la verdad es que no recuerdo. El punto es que ella tenía una carta de invitación buena, la verdad es que la persona que vivía en España era bastante estable en España, entonces bueno, le manda la carta de invitación y a ella la presentan con carta de invitación y anexo a eso una reserva de Airbnb de hotel. Negadísima esa visa, por si acaso, negadísima. ¿Cómo van a presentar a una persona? ¿Cómo te vas a presentar? Si se supone que te están invitando y aparte vas a presentar una reserva de hotel. O sea, ¿cómo? Invitas, pero no duermes en mi casa, más o menos así. Te invito, pero en mi casa no duermes. Entonces, o sea, no puedes hacer eso, ¿ok? Es importante que o te presentas con reserva de hotel o te presentas que alguien te ha invitado. Si alguien te invitó, esa persona mínimo te va a dar una camita para dormir. Y lo mismo si no te invita nadie, vas a tener que dormir en un hotel. Entonces, mucho cuidado con eso. O te presentas con carta de invitación o te presentas normal, con reservas de hotel. Pero ambas cosas jamás porque te van a negar la visa. Oigan, y esta anécdota por si acaso es en serio, está subida en TikTok. Creo que fue en noviembre del año pasado, así que la pueden ir a ver. Yo ahí cuento súper bien y esto, incluso ahí les muestro los papeles que me envió la señora. Ahí está la carta de invitación y la reserva de Airbnb, así que 100% real. A ver, otra pregunta. ¿Qué tiempo tiene que tener el pasaporte de vigencia? Lo normal y lo recomendado son 6 meses, pero nosotros en agencia siempre te vamos a decir a ti viajero que tengas el pasaporte mínimo 8 o 9 meses. ¿Por qué? Porque de repente te llega la visa justo 2 meses antes de que te caduque el pasaporte. ¿Y qué pasa si es que en esos 2 meses tuviste una calamidad, no pudiste viajar, el pasaporte se te caduca? Tienes que renovarlo y eso puede ser engorroso. Al menos ustedes saben que ahorita están medias complicadas las tomas de citas de pasaportes. Así que si te vas a presentar una visa, que tu pasaporte tenga por lo menos unos 8 meses. Así que eso es súper importante. Otra pregunta, ¿puedo presentarme si no tengo un trabajo formal y mis ingresos son en efectivo? A ver, sí te puedes presentar, pero nosotros te vamos a decir que corremos el riesgo de una negación. Porque, ¿qué pasa? La visa Schengen o los consulados europeos evalúan mucho que en realidad tú seas una persona formal, estable y que tengas arraigos en tu país. Si tenemos ingresos en efectivo, ¿cómo justifico estados de cuenta bancarios si se supone que no ingresan plata a tus cuentas? Número uno. Número dos, si son ingresos informales, ¿cómo justifico también que tienes declaraciones anuales, impuesto a la renta, RUC? ¿Y cómo justifico que tu trabajo es formal acá y que en realidad tienes arraigos al país? Entonces, nuestra mejor recomendación es, si tú tienes un negocio y trabajas de forma independiente, por favor, ese negocio justifícalo, haz que los ingresos ingresen de verdad a una cuenta bancaria y que esto sea justificado por medio de declaraciones semestrales, mensuales y que puedas hacer tu impuesto a la renta anual, ¿ok? Porque es la única manera de justificar que en realidad un negocio es legal en el país. ¿Es válido presentar tarjetas de crédito? Mira, actualmente las tarjetas de crédito hay ciertas embajadas que las están rechazando y otras que sí las aceptan, ¿ok? Te hablo desde mi experiencia. Yo me presenté para la visa Schengen por España y sí, a mí me aceptaron los extractos bancarios de la tarjeta de crédito, los estados de cuenta de la tarjeta, pero a clientes que nosotros hemos tenido para presentarlos, por ejemplo, por Suecia, les rechazaron, o sea, es decir, cogieron su carpeta, revisaron papeles y dijeron no se van a presentar tarjetas de crédito. Y de la carpeta que nosotros mandamos organizada, le quitaron los estados de cuenta de tarjetas de crédito. ¿Qué pasa? Hay ciertas embajadas que son un poco más complicadas con el tema financiero, como Suecia, ¿ok? Entonces, si es que tú llevas la tarjeta, ¿cuál es el pensamiento de ellos? La tarjeta de crédito no es tu dinero. Es plata del banco, así que no me justifiques como que es tu flujo porque esto no es tuyo. Más o menos así. Esto pasa en ciertas embajadas, otras no, otras sí te aceptan, tú pones que tu cupo de tarjetas es de $5,000 y lo consideran como estabilidad, solvencia económica. Otros que actualmente no lo están poniendo, así que más o menos eso es con el tema de las tarjetas de crédito. Otra de las preguntas es, ¿qué factores pueden hacer que me nieguen una visa? Muchísimos, en realidad. Pueden haber muchos. Falsedad de información, documentos erróneos, formulario mal llenado, faltó información o faltaron documentos. Pero uno de los principales es
me atrevo a decir que el más importante y por el cual a muchos le niegan es falsificación de información. Y pasa mucho, les voy a contar, aquí en agencia nos ha llegado por ahí algunas ocasiones de que me dicen, ok, aquí están mis documentos, aquí está mi extracto bancario y conviértelo a Excel y si gano 1,000, pon que gano 10,000 y ahí me dices cuánto me cobra. Si me dicen eso, por favor, mejor no vengas a la agencia, de verdad. Esto es lo peor que puedes hacer, lo peor. No, eso quien te lo hace es porque es una persona totalmente poco ética, poco profesional. No puedes hacer eso porque, a ver, y yo sé que me van a comentar quizás, no, es que a mi tío, a mi primo, a mi amigo lo hicieron y le dieron la visa. Sí, quizás y puede pasar, pero no es correcto porque si te llega por algo a descubrir el consulado, simple y sencillamente, número uno, te la van a negar. Y número dos, la siguiente te la van a volver a negar y la tercera te la van a volver a negar. Entonces, evita el riesgo y si tal vez en este momento no cumples con todos los requisitos, o al menos los más importantes, esperemos, mejoremos ese perfil y nos volvemos a presentar quizás luego de unos 2 o 3 meses. Pero falsificar información es lo peor que puedes hacer. Así que mucho cuidado con eso, es un motivo muy fuerte de negación. Otro motivo, como te decía, es que presentes tal vez no sé, una reserva hotelera que no coincida en las fechas con las reservas de vuelo, como que te vas el 10, pero la reserva de hotel estás el 15. No tiene sentido. Hay muy importante que los documentos tengan mucha coherencia y entre sí tengan sentido, porque hay veces que me ha pasado que el formulario dice una cosa, la reserva de hotel dice otra cosa, la reserva de vuelo dice otra cosa. Entonces es súper importante tener claro que los documentos tienen que tener coherencia. A ver, algo que también nos dicen un montón. ¿Qué pasa si me niegan la visa? ¿Me devuelven el dinero? No te devuelven el dinero. En ningún consulado te devuelven el dinero. Simplemente te la negaron y no te devuelven el dinero porque en realidad es eso que tú estás pagando para una solicitud de visa y esta solicitud puede ser aprobada o negada. Así que definitivamente no te devuelven el dinero. Otra pregunta, ¿cuánto cuesta la visa Schengen actualmente? Las tasas consulares están bordeando los $90, los 130, los 140, pero más o menos estos son los precios que actualmente están costando, ¿ok? No exceden tampoco los 200 ni jamás te va a costar $20. Así que es súper importante que tengas presente que las tasas consulares son adicionales a los servicios de cualquier agencia, ¿ok? Porque muchas veces nos dicen eso, ¿ok? Pero el precio que te pago es por servicio de tasa consular y de servicio. No, eso es totalmente aparte. Otra de las preguntas que nos hacen es, ¿puedo aplicar si ya me negaron una visa antes? Totalmente sí. Puedes aplicar sin ningún problema, pero lo recomendable es que esperes mínimo 6 meses, ¿ok? Porque en esos 6 meses podemos hacer lo que tengamos que hacer para mejorar tu perfil, ya sea económico, sea que te equivocaste en algún tema del formulario, lo que sea. Si es antes, yo no te recomiendo porque de esa manera le estás diciendo al consulado que estás desesperado por una visa y que quizás no es netamente por turismo. Así que lo importante es que esperes 6 meses y luego te presentes. Ojo con algo, de que hay motivos de negaciones que ya se viene arrastrando de tiempo atrás y nos ha pasado, de hecho nos pasó creo que hace 3 meses, y es que tenían la visa y tú nunca nos dijiste la verdad del por qué te habían negado antes, te vuelves a presentar y te vuelven a negar, apelamos y te vuelven a negar y resulta que hace 5 o 8 años fuiste deportada. Es muy importante que seas súper sincero porque de esa manera nosotros podemos analizar si de verdad eres candidato a una visa aprobada. Si es que en algún momento tuviste una deportación, es súper importante que también nos digas porque cuando una persona es deportada y luego quiere pedir su visa, hay muchas probabilidades de que se las nieguen. Entonces, de verdad que tu sinceridad nos ayuda un montón para conocer tu perfil y poder hacer un buen proceso. ¿Puedo irme a estudiar o trabajar con una visa de turismo? No, jamás, ¿ok? Jamás puedes ir a trabajar ni a estudiar con una visa de turismo. Porque la visa de turismo, el tiempo de estancia mínimo es de 90 días. Y no creo que vayas a estudiar solamente 90 días. ¿Y qué pasa? Te ponen los 90 días como por darte un tiempo flexible, pero nadie hace turismo 90 días. Eso es lo que yo siempre digo. Nadie se sostiene 90 días turisteando por Europa, a menos que en realidad tu solvencia económica sea extremadamente buena como para que tú hagas turismo por 90 días en Europa. O sea, no todo el mundo tiene la capacidad económica para hacer 90 días de turismo. Así que si tú te vas, no te quedes tanto tiempo porque cuando retornes van a decir, ¿por qué te quedaste tanto tiempo? A menos que en realidad tengas la solvencia económica necesaria y te vayas, no sé, a recorrer
10 países de Europa y aparte te vayas a un crucero por las islas griegas. Entonces, bueno, obviamente va a justificar. Pero si no, no. Y no trabajes, no estudies con una visa de turismo. Eso es penado. Y cuando retornes y quieras pedir nuevamente otra visa, vas a tener problemas en esa aprobación de la futura visa. Así que, por favor, si quieres estudiar, hay visas especiales de estudio donde lo que vamos a necesitar es, si es que es una, por ejemplo, vas a estudiar en una universidad que te ganaste una beca, vamos a necesitar todo el histórico de esa beca ganada, o si es una universidad privada, la matrícula de esa universidad y todos los documentos que avalen que vas a estudiar ahí. Y se tramita una visa de estudios, pero es otra cosa, otra historia, otros documentos y otra forma de aplicar. Otra de las preguntas es, ¿qué tiempo dura la visa Schengen? ¿Dura igual que la americana? ¿Por 10 años? No. La visa Schengen va a durar el tiempo que el cónsul decida. Yo la puedo pedir por 30 días, pero me la pueden dar por 20 o me la pueden dar por 60. Entonces va a depender mucho del consulado, va a depender mucho de tu perfil. A ver, para una aplicación es importante analizar el perfil y también solicitar los días de acuerdo a tu perfil, pues no. Si tenemos, no sé, $3,000 en la cuenta, no voy a pedir una visa por 30 días o por 40. Y si tengo 25,000 en la cuenta, podría pedir incluso una visa hasta por un mes. Esto es coherencia entre fondos monetarios, solvencia económica y los días que pida, porque hay un ítem en la negación que se llama viaje ambicioso. ¿Qué significa esto? Que estás pidiendo muchos días en Europa y que la capacidad económica no te da, ¿ok? Entonces, esto puede ser un motivo de negación, un viaje ambicioso. Así que bueno, creo que hay mucha tela por cortar todavía en Visa Schengen, pero creo que he podido responder la mayor de las preguntas que me han dejado y las que más se repiten sobre las dudas que los viajeros tienen de Visa Schengen. Y yo sé que a ti te sirvió alguna de estas respuestas si estás queriendo aplicar la visa, no sabes qué documentos necesitas, analiza tu perfil, más o menos ahí ponte a pensar si tienes la solvencia, si la visa que vas a pedir en realidad representa lo que quieres viajar y por dónde quieres entrar. Son muchos temas que hay que analizar cuando quieres pedir una visa, pero lo más importante es cumplir con los requisitos. Oigan, y este capítulo ha sido medio larguito porque en realidad Visa Schengen tiene muchísimo que abarcar, muchos temas y muchas preguntas que responder. A diario nos llegan clientes, viajeros a la agencia con un millón de dudas sobre esta visa. Así que bueno, la verdad es que a mí me ha encantado compartir con ustedes. Creo que en un episodio es imposible abarcar todos los temas, pero quiero que en los comentarios me dejes qué más dudas tienes de Visa Schengen. No sé, visa de estudio, visa de trabajo, reunificación familiar, cualquier otra duda que tengas y podemos hacer una parte 2 de Visa Schengen o de cualquier otra visa, ¿por qué no? Así que bueno, a mí me ha encantado compartir con ustedes. Gracias por ver este nuevo episodio de Lux Viajes Podcast y nos vemos en nuestro próximo episodio.